Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Nora, bienvenida. Yo mientras termino mi té, que a veces me queda casi entero, frío. Porque no alcanzo a tomarlo. ¿Cómo están? Qué día feo hoy, ¿no? Hola Guillermo, sí. ¿Los irlandeses son puntuales como los ingleses? No lo sé. Este, Tendría que averiguar. Hola a todos los que van llegando. ¿Cómo están? Sí, la verdad que sí. Hola César, ¿cómo estás? Hoy no paró de llover en todo el día y además llovía con ráfagas porque había viento, por lo menos acá por donde yo vivo. Había viento, fue un día bastante feo, destemplado. Bueno, el domingo hice una lecturita así como de domingo a la tarde, improvisada, que fue muy linda y gustó muchísimo, de Wisława Szymborska, la poeta polaca. ¿Mm? Y hoy quiero hablarles nuevamente de James Joyce y de Jorge Luis Borges, que cuanto más leo, más cercanos los veo. ¿Mm? Sería improbable y muy aventurado suponer que Joyce supiera de la existencia de Borges, pero no, a mí no me cabe ninguna duda de la trascendencia que tuvo Joyce para Borges, porque ahora que lo estoy leyendo más, me encuentro a Joyce a cada rato en las páginas de Borges. Así que... Y les había prometido una noche alegre porque quiero contarles... Hola Mónica, bienvenida. Quiero contarles por qué siento y pienso y defiendo la idea de que leer a Joyce da alegría. Que Joyce descubrió el secreto de la alegría más allá de los bienes, más allá del amor, más allá de los deseos. El secreto de la vida para los humanos, que somos los seres hablantes, los únicos seres hablantes de todos los seres vivos. Y él lo descubrió. Seguramente porque en algún libro lo cuenta, que leyó a Freud. A mí estas cosas me apasionan porque me imagino lo que pudo haber sido Joyce leyendo a Freud, ¿no? Qué deleite para ambos. Ay, muchas gracias Mónica, igualmente. Yo estoy segura que probablemente Joyce se haya acercado a la interpretación de los sueños y al chiste y su relación con lo inconsciente, porque sabía perfectamente de lo que iban esos dos libros freudianos que creo que están un poco olvidados y deberían ser revalorizados. Entonces les decía que
les quiero contar por qué creo que se reían mucho Borges y Joyce. De hecho, para la especie de flyer que hice para hoy, busqué fotos donde estuvieran riendo ambos y las encontré. Me parecieron encantadoras, porque yo asumo, creo, que se reían mucho. Y hoy les voy a contar, al principio de la charla, de qué se rió Borges y en qué eso lo emparenta con Joyce, y de qué se reía Joyce. Bueno, yo hace casi un mes ya, cómo pasa el tiempo, pandemia mediante, que di una charla sobre Joyce y sobre Ulises. Tenía pensado contar una anécdota personal, pero no hubo tiempo, así que me acordé hoy de esa anécdota personal que quiero contarles porque me parece que va a ser como un eje. Sí, la escuché, sí. Más o menos la comenté en la reunión, la lectura anterior que hice sobre Joyce y Borges. Bueno, pero les decía de la anécdota personal, que para mí es un ejemplo muy preciso y muy genial, de lo que pueden las palabras, ¿sí? Y cómo lo que generan las palabras tiene que ver con el uso que cada uno hace de las palabras. Esta anécdota tiene que ver con mi hija. Mi hija era muy chiquita, no recuerdo exactamente la edad, pero gateaba. Tendría, no sé, un año, menos quizás, ¿no? Porque, bueno, caminó creo que a los 13 meses o por ahí. Así que estaría por ahí, entre 9 meses y un año. Y gateaba por el piso del living y se golpeó la cabeza contra el marco inferior de madera de un sillón que teníamos en el living. Fue un golpazo porque se escuchó el ruido de la cabeza pegando contra la madera. Y en ese momento la escena fue la siguiente, ¿no? Mi hijita quedó como en estado de shock, con los ojos que se le llenaban de lágrimas por el golpe, y mirándome, ¿no? Como tratando de ver, de anticipar cuál iba a ser mi reacción ante lo que acababa de pasar. Entonces yo no sé por qué especie de iluminación en ese momento, que no siempre se tiene con la maternidad, hay veces que no se logra. Bueno, por una especie de iluminación yo la miro con una cara así como de despreocupación y le digo, como en un tono exaltado, ¡qué cocazo! Esa palabra, esos sonidos, eso que yo le digo en ese momento a mi hija, le provocaron un ataque de risa inolvidable que borró de un plumazo el golpe, su llanto próximo a desencadenarse, su sensación de no entender qué le había pasado y su expectativa respecto de cómo yo iba a reaccionar. Entonces me parece que en ese cocazo, ¿sí? Que a ella le habrá sonado divertido, hay como un secretito, como el germen de lo que se puede hacer con las palabras, y que Joyce lo hacía muy bien, probablemente mejor que nadie. Y bueno, quería empezar contándoles eso hoy. Los saludo a todos y a los que los van a ver después, que son muchísimos, así que bueno, bienvenidos todos. Bien, ¿qué les quería contar hoy? Hay otros dos lugares en el trabajo de Borges, en su obra, en los que se ocupa de Joyce, que no creo que sean los últimos, ni los únicos ya sabemos que no, pero debe haber más lugares donde se ocupa, más textos donde se ocupa de Joyce. Entonces, Pierre Menard, autor del Quijote.
1939. Sería imprudente de mi parte y desprolijo, porque no podría corroborarlo, suponer que Borges ya se había encontrado con el Finnegans Wake, porque el Finnegans Wake salió ese año, o sea que son del mismo año. Pero igual yo voy a postular que es un texto profundamente joyciano, incidido, y esto sí lo puedo afirmar, por la segura lectura que Borges había ya hecho de Ulises. Bueno, ¿de qué va Pierre Menard, autor del Quijote? Pierre Menard, autor del Quijote, es una gran parodia. ¿Se acuerdan que yo les había contado que Borges planteaba en El escritor argentino y la tradición que los irlandeses, los judíos y los argentinos podíamos manejar la cultura occidental sin ningún respeto y sin sentir ningún tipo de presión, ¿no? Con total libertad. Entonces Pierre Menard, autor del Quijote, va en esa línea. Digo que es una gran parodia porque se trata de un escritor de lengua francesa, Pierre Menard, que se propone escribir nuevamente el Quijote, pero no copiarlo, no traducirlo, sino escribirlo nuevamente. El texto es una propuesta, ¿no? Esto dicho por los críticos, es una propuesta del acto creacionista de la lectura, ¿verdad? Que el lector recrea, hace renacer el texto cada vez que lo lee. Dice cosas muy graciosas. Bueno, por supuesto que el tiempo transcurrido entre la publicación de una obra y que un lector se encuentra con esa obra le agrega o disloca los sentidos que la obra haya podido tener en su origen. Entonces dice cosas muy hermosas, como por ejemplo, bueno, que leer es traducir, con lo cual está plenamente en el terreno de la novela, porque la novela, como decía el querido Piglia, la novela es propia del terreno de la traducción, ¿sí? Porque las novelas se traducen en muchas lenguas y a pesar de que cambian las lenguas, algo de lo que la novela plasma trasciende esa traducción. Entonces, bueno, se instala en el terreno de la novela con esta teoría. Entonces, también esto borra de un plumazo la idea de que un texto está acabado cuando se publica. Entonces va a decir, el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Es muy genial. Yo me repito, digo que es muy genial, pero es muy genial. O sea, decir que solo la religión o el cansancio da por terminado un texto es una genialidad. Entonces, es muy hermoso y muy joyciano porque en el capítulo 17 de Ulises hay un desarrollo muy parecido, que después se los voy a leer. Es muy hermoso cuando empieza a describir la obra de Pierre Menard, porque son todas cosas entre irrisorias, inconsistentes, que no tienen ni la menor trascendencia. Muchas son citas apócrifas de autores y de obras que no existen. Entonces, vamos al Quijote. Entonces dice que lo más trascendente de lo que hizo Pierre Menard tiene que ver con el Quijote. Y también esto es muy hermoso, que no es todo el Quijote, no se ocupó de todo el Quijote. Se ocupó del capítulo 9, del capítulo 38 y un fragmento del capítulo 22 de la segunda parte. Por supuesto, yo fui a ver de qué se trataba, ¿sí? Entonces, el capítulo 9, ahí vemos ya
la gran parodia de Borges. El capítulo 9 es el relato del hallazgo del texto que supuestamente se estaba narrando en original árabe. Entonces, un chico bilingüe es contratado para traducir el texto. ¿Y qué hace Cervantes en ese momento? Lo que nos empieza a relatar es la traducción de ese texto encontrado en árabe. O sea, una genialidad absoluta, absoluta. El capítulo 38 es el discurso de las armas y las letras, que dirá Borges: Cervantes falla a favor de las armas, paradójicamente, aunque Cervantes había combatido, ¿no?, en la batalla de Lepanto, donde pierde casualmente su mano. Y el fragmento del capítulo 22 tiene que ver con consejos. Transcurre en la cueva de Montesinos, consejos a un tal Basilio sobre cómo elegir a la mujer adecuada para casarse. Muy gracioso. ¿Qué pasa? ¿Por qué Borges se ocupa del Quijote? Porque lo que hace Cervantes en el Quijote es realmente deslumbrante. Y yo voy a tratar de resumírselos. O sea, primero esto, ¿no?, que estamos en el medio de la narración y de repente aparece un manuscrito parcial en otra lengua, la lengua árabe. Hay una gran historia de la presencia de los árabes en España y de toda la cultura que dejaron. Ese es el primer pase de magia, ¿no? Nos mete en un texto dentro del texto. La otra cosa que pasa es que por momentos Cervantes es un personaje más de la novela que entra y sale. Y otra de las cosas geniales que pasa en el Quijote, en la segunda parte, y escuchen bien esto, porque después les voy a leer algo de Joyce. En la segunda parte, Don Quijote se encuentra con un tipo, se cruza en su camino con un tipo que dice ser el Quijote. Entonces el diálogo entre el verdadero Quijote y el que se hace pasar por el Quijote es verdaderamente desopilante. No solo eso, sino que se encuentra con gente que no solo había leído la primera parte del Quijote ya, o sea, dentro de la segunda parte de la novela los personajes conocían la primera parte de la novela. ¿Se entiende que esto es genial? Bien, no solo eso, sino, me olvidé lo que les iba a decir, esperen. Lo de los personajes... sino que además había leído una versión apócrifa de la segunda parte del Quijote. O sea, hay que ser un genio absoluto para haber escrito esa novela. Yo digo que es equiparable a Shakespeare, el Quijote, ¿sí? Bien, entonces, en este texto, o en la conferencia que da 20 años después sobre el Quijote, claro, exactamente, Guillermo. Empecemos también por otra anécdota borgiana muy graciosa en la línea de lo que veníamos hablando, que Borges declaró que la primera vez que leyó el Quijote fue en inglés. O sea, una ironía típica borgiana que es para descostillarse de la risa. Pero ¿qué quiere decir? Porque yo lo emparento todo el tiempo con Joyce y con lo que hablamos la vez anterior sobre Joyce. Porque es una toma de posición tomar a la novela Princeps, a la novela por antonomasia, a la mejor novela escrita jamás
en la lengua española y decir que la primera vez que la leyó en inglés. No por nada Pierre Menard es francés, ¿sí? Sigue en el movimiento, o sea, hay algo, hay una ruptura, una toma de posición respecto de la propia lengua, totalmente desacralizada, vaciada de toda tradición y de todo peso cultural. Bueno, esto es súper borgiano haber dicho que leyó El Quijote en inglés primero. Bueno, entonces en la conferencia que da en Austin en 1968 sobre El Quijote, que la encuentran, no la encuentran en YouTube, porque yo la busqué y no está, la encuentran en PDF en algún lugar en la web. Él va a decir algo muy lindo, que es que una de las felicidades de su vida fue haber conocido a Don Quijote. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que lo que logra Cervantes es darle vida al Quijote. De hecho, es así. Quiero decir, probablemente, aunque él pone en duda